Quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Ha pensado usted en qué tan grande es la misericordia del Señor? Como les dije el domingo anterior, una de las cosas que los creyentes necesitamos entender es la magnitud del amor que Dios nos ha tenido. Muchas veces nos perturbamos por las necesidades o problemas que estamos pasando, olvidándonos de lo misericordioso que el Señor ha sido para con nosotros. Y recordando lo misericordioso que ha sido y el amor que nos ha tenido al enviar a su Hijo a salvarnos, nosotros debiéramos estar siempre con paz y con gozo, sabiendo que el Señor ha dado pruebas grandes de su amor y de su misericordia. Y parte de esta verdad estuvimos aprendiendo la semana anterior. Hemos aprendido en el libro de los Hechos cómo es que Dios nos muestra que Él ha extendido su misericordia más allá del pueblo de Israel y ha extendido su misericordia a los gentiles. El término gentil, como les decía, significaba o se refería a aquellos pueblos, a aquellas nacionalidades que no tenían parte con el pueblo de Dios, que adoraban dioses falsos y que por lo tanto ellos no tenían esperanza alguna de alcanzar salvación porque desconocían al Dios verdadero y desconocían la palabra. Mas Dios, a través del libro de los Hechos, con la historia de Cornelio, nos está mostrando de que Dios ha extendido su misericordia a todas las naciones. Es por eso que les quiero invitar a que continuemos con la historia de cómo Dios está obrando en la vida de este hombre, Cornelio, para que comprendamos qué tan grande es la misericordia de Dios y vamos a ver a quiénes son los que Dios extiende esa misericordia también. Entonces les invito a que leamos por favor en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículos 34 al 43. Tenemos en esta sección el discurso que Pedro pronuncia en la casa de Cornelio. Dice así la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles 10, 34 al 43. Dice así la bendita palabra. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. El mensaje que Él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Amén. Tenemos aquí el mensaje que Pedro comparte con la gente reunida en la casa de Cornelio. Es un mensaje claramente cristocéntrico. Y es a este mensaje donde Dios estaba dirigiendo a Cornelio. Es a este mensaje que Dios había dirigido y había obrado en la vida de Cornelio, para que él llegara a entender la verdad de Cristo. Este mensaje que nosotros tenemos aquí, que predica Pedro, debe ser meditado, estudiado por todos aquellos que claramente quieren compartir el Evangelio con los demás, es decir, todos nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que mientras más el mensaje se centre en el hombre, mejor será. Puede ser que el mensaje sea más aceptado por los hombres, pero no es el mensaje que ellos necesitan para ser salvos. No sé si usted recuerda, aquellos que somos padres, ¿no? ¿Quién recuerda cuando sus hijos eran pequeños? Que generalmente cuando teníamos que darles un medicamento, un jarabe, a ellos no les gustaba porque no sabía bien.
Y ahí tenemos a los farmacéuticos buscando, ideando las maneras de hacer que los medicamentos sean más agradables al paladar. Sin embargo, generalmente, aquellas cosas que saben más mal son las que mejores hacen al cuerpo. Muchas veces nosotros, en vez de darle la palabra cual medicamento que puede salvar el alma a las personas, queremos darles caramelos que les hagan sentir bien por un momento. El mensaje del Evangelio es un mensaje cristocéntrico, es un mensaje que pone a Cristo como lo más importante. ¿Es solo Cristo el que puede atraer a las personas para salvación? Un mensaje centrado en el hombre puede atraer a la gente, pero atraerá la carne de la gente que quiere simplemente satisfacer sus deseos o su vida egoísta sin tomar en cuenta a Dios. Quizás un mensaje emocional puede tocar el corazón, puede tocar las emociones, mejor dicho, puede tocar las emociones de las personas y producirles un cierto bienestar momentáneo, pero si no les presentamos a Cristo, la gente seguirá viviendo igual. Nada cambiará en su vida. Y si algo podemos ver, podemos recalcar en todo lo que hemos aprendido hasta ahora de la vida de Cornelio, es que Dios está obrando para conducirle a Cristo. Y ese es el propósito por el cual Dios nos manda a predicar su palabra, para que la gente sea conducida a Cristo. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Nada ni nadie fuera de Cristo puede salvar al hombre. Nada ni nadie fuera de Cristo puede cambiar verdaderamente el corazón. Entonces tenemos en este maravilloso texto que hemos leído, que el centro del mensaje, las palabras de Pedro, presentan a Cristo como aquel enviado por Dios para salvarnos, aquel que Él es el Señor y aquel que puede salvar a todo aquel que confía en Él. Pero antes de presentar este mensaje, Pedro primero explica el entendimiento que Dios le ha dado. Y en eso nos vamos a concentrar hoy día. En los primeros versículos de este discurso, que son el versículo 34 y 35, y lo voy a repetir, dice así: Pedro comienza su discurso con estas palabras: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. En estas palabras el apóstol Pedro está explicando lo que él ahora entiende, y después de esto él comienza a predicar el Evangelio. Así que vamos hoy día a concentrarnos solo en estas palabras. Y yo quiero que usted preste mucha atención, porque lo que vamos a aprender hoy día es muy importante. Y en segundo lugar, quiero que por favor alguien me traiga un vaso de agua. Muchas gracias. No sé cómo pedirlo. Si le hago señas a alguien, digo, y no me entiende, mejor lo digo de golpe, que tengo mucha sed. No sé si se ha dado cuenta, pero hace mucha calor, ¿no? Y yo estoy así yo. Bueno, hay que cumplir con la formalidad. Ok, entonces, hermano, mientras mi hermana Gabriela me hace el favor de traerme la agüita, yo quiero que meditemos en estas palabras. Mire, la obra de Dios para que la gente sea salva está direccionada a dos tipos de personas: hacia las personas que necesitan escuchar el mensaje y hacia las personas que predican el mensaje. La semana anterior vimos cómo Dios estaba obrando en Cornelio, ¿no es cierto? Vimos tres aspectos de los que yo recuerdo. Tenemos que recordar. Si yo, que soy el que predicó, no recuerda, ¿qué puedo esperar de los demás? Entonces recuerdo tres puntos importantes. Primero, ¿cómo vimos nosotros que Dios estaba obrando en Cornelio? Primero, Dios le había dado un deseo ferviente de conocer la verdad. Por eso es que Cornelio, siendo griego, siendo romano, no sé si era griego o romano, bueno, pertenecía al Imperio Romano, siendo un gentil, se asoció con los judíos porque había un deseo en él de conocer la verdad. Él llegó a conocer al Dios verdadero. En segundo lugar, Dios estaba cambiando su corazón, estaba regenerando su vida, de modo que eso se manifestaba en las buenas obras que él hacía. Y en tercer lugar,
Cornelio, al saber que Pedro le traía un mensaje de parte de Dios, quiso compartirlo con otros. De modo que Dios hace una obra muy poderosa en las personas para que haya una disposición a conocer la verdad. Y vimos que en todo eso que Dios estaba haciendo, algo faltaba en Cornelio. Dios le había dado un deseo por conocer la verdad, Dios estaba transformando su corazón, pero ¿qué le faltaba? Ser conducido a Cristo, que es finalmente el que le puede salvar. Pero Dios también obra en los que predican la palabra. Aquí Pedro está confesando que él ahora entiende algo que no entendía, que Dios acepta y recibe a todo aquel de cualquier nación, aunque sea un pagano, aunque sea de un pueblo gentil, si le busca a Dios de verdad, si le busca a Dios de todo corazón, con arrepentimiento, con un deseo de conformar su vida a la justicia de Dios. Amén. Entonces primero vamos a reflexionar en qué contexto dice estas palabras Pedro. Vimos entonces que aquí podemos ver en estas palabras que Pedro expresa de que Dios había hecho una obra en Pedro para que él pudiera predicarle a Cornelio. Hermano, nosotros muchas veces nos preocupamos porque otros conozcan al Señor, y eso está bien. Y oramos por aquellas personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo que no conocen al Señor. Pero la pregunta es, ¿estamos orando por nosotros para que le podamos predicar? ¿Acaso nosotros no necesitamos que Dios haga una obra en nosotros? A veces no nos hemos preocupado de que a lo mejor nosotros no estamos listos para compartir la palabra. No nos hemos preocupado de pedirle al Señor que trabaje en nuestra vida para que tengamos una mejor disposición a predicar el Evangelio y para que tengamos el entendimiento y las palabras adecuadas. Aquí vemos que Pedro entendió que tenía que predicar la palabra a los gentiles, porque Dios también tenía misericordia de ellos. Vamos a ver en qué contexto fueron dichas estas palabras. Recordemos que el apóstol Pedro en primer lugar, tengo que poner un letrero aquí que diga Pedro, había recibido una visión donde Dios claramente le decía que debía ir a los gentiles. Cuando Pedro recibió esa visión del lienzo con animales impuros que él debía comer, quizás no lo entendió después, cuando vinieron los mensajeros de Cornelio. Ahí entendió que Dios estaba extendiendo su misericordia a todos los pueblos. Pero por otra parte, cuando Pedro se encuentra con Cornelio, Cornelio le cuenta cómo fue que Dios le guió a mandarle a llamar a Pedro. Cómo fue que Cornelio, estando orando y a las 3 de la tarde, se le aparece un ángel enviado por Dios con instrucciones claras y precisas para que mandara a llamar a Pedro, para que Pedro le predicara el Evangelio. Con toda esta experiencia que tiene Pedro, con todo esto que le había ocurrido a Pedro, todo lo que él presenció, la visión que recibió de Dios, el testimonio que escuchó de Cornelio, ahora Pedro expresa que tiene un nuevo entendimiento acerca del trato de Dios para con los gentiles. Dios estaba teniendo ahora misericordia de los gentiles también. Vamos a ver entonces lo que dice este texto. Este texto está compuesto de dos partes. La primera es una declaración negativa y la segunda es una declaración positiva. Dice así el texto una vez más. Primeramente habla de la declaración negativa. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es lo que Dios no hace? No hace acepción de personas. Y entonces, ¿qué hace? Si no hace acepción de personas, ¿qué hace entonces? Y entonces la segunda parte, versículo 35, dice: sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. O dicho en otras palabras, que Dios acepta y recibe a todo aquel de cualquier nación que le teme y vive en justicia o hace justicia. Vamos a encontrarnos aquí con algunas cosas que hay que entender muy bien y no malinterpretarlas. Pero en primer lugar, vamos a meditar acerca de la verdad de que Dios no hace acepción de personas. Hermanos, aquí tenemos una declaración muy clara acerca de Dios.
El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, está diciéndonos cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? No hace acepción, es un Dios que no hace acepción de personas. No nos olvidemos que el propósito principal por el cual tenemos que ir a la Escritura es para aprender a conocer más a Dios. ¿Me entiende? Hermanos, nosotros necesitamos conocer más a Dios. Nunca será suficiente, nunca será demasiado aprender más de Dios. Nunca será un mal predicador aquel que al predicar la palabra expone cómo es Dios. Porque de eso se trata la Escritura. La Escritura es la revelación de Dios. Y entonces aquí estamos aprendiendo una verdad preciosa. ¿Cuál es la verdad preciosa que estamos aprendiendo de Dios? Si alguien le preguntara hoy día en la noche, a ver, ¿cómo te fue en el culto? ¿Qué aprendiste de Dios? ¿Qué respuesta le daría? Que claramente Dios no hace acepción de personas. ¿Está bien? Se me ha caído muchas veces. Ya, ok. Entonces, que Dios no hace acepción de personas, pero esta verdad hay que entenderla bien. ¿Sabe qué? Hay muchas cosas que se saben de Dios, pero no se las entiende correctamente. Muchas veces se escucha decir a personas, es que Dios no hace acepción de personas. Y con eso tratan de decir de que no importa lo que hagas, no importa tu preferencia de género o preferencia sexual, Dios no hace acepción de personas. No, eso no significa eso. Eso no es lo que el texto está diciendo. Vamos a ver qué es lo que significa realmente que Dios no hace acepción de personas. Pero antes de adentrarnos a lo que Pedro está diciendo aquí, vamos a ir un poquito atrás, al Antiguo Testamento. Mire, Pedro, esta verdad de que Dios no hace acepción de personas, no era algo que Pedro no conocía, sino que era un nuevo entendimiento, un nuevo aspecto de esta verdad. ¿Me comprende? Un nuevo aspecto. Mire, por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Pero ese mandamiento de amar al prójimo ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Pero qué decía el Antiguo Testamento? Que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora en el Nuevo Testamento el Señor nos da el mismo mandamiento, pero con un nuevo aspecto. Debemos seguir amando al prójimo, pero no solo como nosotros mismos. Tenemos que amarlo ahora como Cristo nos amó. ¿Me comprende? Lo mismo es con esta verdad de que Dios no hace acepción de personas. Era algo que la Escritura ya decía, pero ahora nos muestra un nuevo aspecto. Y eso es lo nuevo para Pedro. ¿Cuál era el aspecto antiguo de que Dios no hace acepción de personas? Bueno, yo tengo algunos textos aquí y quiero compartirlo con ustedes. Si usted quiere lo puede buscar, si quiere lo puede anotar o simplemente escuchar. Deuteronomio capítulo 10, versículo 15 al 19, Deuteronomio 10, del 15 al 19, Dios estaba hablando con su pueblo. Y acordémonos que en el libro de Deuteronomio Dios está preparando a su pueblo para entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Y una de las cosas que Dios hace en Deuteronomio es recordarle al pueblo que sea fiel al pacto, que obedecieran la ley, que no se olvidaran del Dios que los redimió. Y entonces Dios le va a dar una advertencia al pueblo. Le dice así, escucha atentamente, Deuteronomio 10 del 15 al 19. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, está hablando del pueblo de Israel, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes de entre todos los pueblos como se ve hoy. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Le está dando una advertencia al pueblo de que ellos tengan cuidado con su proceder, cuidado de proceder con los huérfanos, con las viudas, con los extranjeros. Acuérdense que ustedes también fueron extranjeros. Tengan cuidado porque Dios es un Dios que no hace excepción de personas.
Está advirtiendo, en un sentido negativo está diciendo, mira, aunque tú seas el pueblo que yo redimí, yo no voy a actuar con imparcialidad si tú actúas incorrectamente. Está hablando de que, aunque ellos eran su pueblo, Dios les juzgaría con imparcialidad si ellos juzgaban mal, si ellos actuaban mal. El mismo sentido, más adelante, Deuteronomio 16:19 dice, no torcerás la justicia. ¿Sí están conmigo? ¿Están conmigo los de atrás? No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, no tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. ¿Qué significa de hacer acepción de personas? Que Dios iba a aplicar la justicia a pesar de que ellos fueran su pueblo, si ellos actuaban mal. ¿Me comprende? Entonces, eso era lo que el Antiguo Testamento ya hablaba acerca de Dios. Decía que Dios era un Dios misericordioso, que rescató al pueblo de Israel, lo adoptó como su pueblo, pero si ellos actuaban incorrectamente, Él les iba a juzgar. Pero ahora, el sentido de esta verdad es otro. Está hablando en un sentido positivo. Ahora está diciendo que Dios extiende también su misericordia a todo aquel que le busca verdaderamente, no importa de dónde sea. ¿Me comprende? Por así decirlo, en el Antiguo Testamento sabíamos que Dios iba a juzgar a los pueblos por su idolatría, pero le dice al pueblo de Israel, bueno, ustedes también van a ser juzgados si no actúan correctamente. Pero en el Nuevo Testamento nosotros aprendemos que Dios siempre tuvo misericordia de su pueblo, pero ahora también dice, ahora voy a tener misericordia de cualquier persona, de cualquier nación, pero que le busca verdaderamente. Entonces, esto es una verdad preciosa porque nos revela cómo es nuestro Dios. Es un Dios que no hace excepción de personas tanto en aplicar la justicia como en aplicar la misericordia también. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender. Hermanos, una de las cosas que necesitamos entender es valorar lo que Dios nos ha dado y comprender lo bueno que ha sido con nosotros. Hermanos queridos, no nos olvidemos de las bondades de Dios. Yo tengo un cuadernito donde yo anoto algunos versículos que quiero memorizar o recordar o repetir. Y entre esos estaba anotando los primeros versículos del Salmo, ya me olvidé el nombre, 103 creo que es. Me acuerdo del versículo, pero la cita siempre se me olvida. Pero ustedes van a ver, dice así, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de sus beneficios. No te olvides de sus beneficios. ¿Por qué la palabra nos dice eso? Porque nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros y dudamos de Él. El pueblo de Israel dudó muchas veces. Dios les sacó con grandes milagros, les alimentó en el desierto, pero cuando ven a los gigantes ya se olvidan, como que Dios no hubiera hecho nada por ellos. Así somos nosotros. Nos cuesta muchas veces servir más al Señor porque no hemos comprendido lo bueno que Él ha sido por nosotros. Aquí dice que Dios, el apóstol Pedro está diciendo que Dios no hace acepción de personas, en el sentido de que Dios ha decidido tener misericordia de aquellos pueblos paganos gentiles de los cuales Dios no tenía nada que ver. Dios no tenía ningún trato con ellos. Y entre esos pueblos estábamos nosotros también. Es por eso que el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 10, dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Entonces, la verdad preciosa es que cuando la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, también nos está diciendo que Dios es capaz de recibir, de perdonar, de aceptar a cualquiera de cualquier nación si le busca verdaderamente a Dios. ¿Me comprende? Pero la pregunta es, ¿quiénes son aquellos que le buscan de verdad? Y entonces, en la segunda parte, el apóstol explica quiénes son aquellos a los cuales Él tiene misericordia. Y entonces dice, sino que
Voy a leerlo textualmente. Dice, sino, versículo 35, que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. ¿Sabe qué? Esta expresión que el apóstol Pedro usa, esta forma de expresar estas palabras que usa, pudieran dar a entender que está presentando la justificación por las obras, ¿o no? Como que está diciendo, mira, cualquiera persona que teme a Dios y hace lo correcto, será aceptado por Dios. Eso es lo que está diciendo. Pero no está diciendo que la salvación es por obras. Vamos a entender, estas palabras pueden malinterpretarse si nos olvidamos de quién las dijo, por qué las dijo, en qué contexto las dijo. ¿Me comprende? Nunca tenemos que olvidarnos. Para poder entender bien este texto y no malinterpretarlo, tenemos que tomar en cuenta dos aspectos importantes. El primero es el contexto de toda la Biblia. Cuando estudiamos la Biblia, siempre la estudiamos a la luz de lo que dice el resto de las Escrituras. ¿Me comprende? Nunca tenemos que tomar un versículo y aislarlo del resto. La Escritura fue dada, aunque fue dada en un periodo de 1600 años, realmente es una sola historia. Eso es lo que traté por muchos meses de enseñarles los miércoles, que es una sola historia, la historia de la redención, ¿no es cierto? De modo que todo está conectado. Entonces vamos a ver el contexto de toda la Biblia. Si aparentemente el apóstol está diciendo que la justificación es por las obras, ¿qué dice el resto de la Escritura? ¿Y qué dirían ustedes, hermanos? ¿Qué dice el resto de la Escritura? ¿La salvación es por obrar con justicia o es por gracia? No les veo muy convencidos. De nada. De nada. Ya no queda agua, no importa. Ahí nomás. Bueno, el resto de las Escrituras nos enseña que la salvación es por gracia y no por las obras. Efesios 2:8-9 dice, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3:20 nos dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, este texto no podría estar contradiciendo lo que el resto de la Escritura dice. Entonces, ¿qué mismo dice? Bueno, vamos a otro aspecto que hay que considerar, que es el contexto inmediato. ¿Por qué dijo estas palabras Pedro? Ahora, Pedro dice, ahora entiendo que cualquier persona de cualquier país que teme a Dios y hace justicia será aceptado por Él. ¿En quién está pensando Pedro cuando dice estas palabras? ¿En quién? Gracias, David. En Cornelio. Estas son las características que poseía Cornelio. Mire, Cornelio era un hombre que amaba a Dios y obraba con justicia. Esto es lo que dice la palabra. Mire lo que dice la palabra en capítulo 10, versículo 1 y 2, cuando habla de Cornelio. Dice que Cornelio era un centurión y era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. También cuando los mensajeros de Cornelio van donde Pedro, ellos dan testimonio de cómo es Cornelio. Y le dijeron a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, que es muy estimado por toda la nación de los judíos. Y a él le fue ordenado que por un ángel que nosotros te viniéramos a buscar. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Vemos acaso a Cornelio como una persona que ya ha sido salvo por sus buenas obras? La misma palabra nos muestra que a pesar de toda la piedad de Cornelio, Dios le manda un mensajero para que escuche el evangelio de la gracia. En ninguna manera la Escritura nos está diciendo que Cornelio estaba confiando en sus buenas obras para ser salvo, pero nos está diciendo que esta piedad, estas obras de justicia, eran la demostración de que Dios estaba obrando en él arrepentimiento. Era la demostración de que realmente Cornelio quería conocer la verdad, quería que su vida sea conformada a la justicia de Dios.
Necesitaba que su vida cambiara y es por eso que él comienza a cambiar su vida. Pero no está diciendo la Escritura que él no necesitaba ser salvo. La misma Escritura nos muestra que él tiene que ser conducido a Cristo por medio de la predicación de Pedro. Entonces, el punto central aquí es que Dios no ha cerrado las puertas del reino a los gentiles, sino que las puertas están abiertas para todos aquellos que realmente están buscando a Dios. Y la muestra de que alguien está buscando a Dios es que teme a Dios y hay arrepentimiento en sus vidas. ¿Sabe? El arrepentimiento se muestra claramente por un cambio de vida. Ustedes saben acerca de Juan el Bautizador, ¿no es cierto? Saben que no me gusta decirle Juan el Bautista, porque pareciera que fuera de una denominación. Nadie dice Juan el Presbiteriano. No, entonces Juan el Bautizador predicaba que la gente se arrepintiera porque venía el Mesías. ¿Y cómo demostraban que estaban arrepentidos? ¿Cómo ellos declaraban que estaban arrepentidos? Bautizándose. Y en una ocasión dice que vinieron unos fariseos para que Juan los bautizara. ¿Y sabe lo que les dice Juan? ¿Quién les dice? Generación de víboras. Ahí tenemos aquí algunos hermanos que se quieren bautizar. Imagínense que yo le dijera así: usted es una generación de víbora. Se me va de la iglesia, pues no viene más, ¿no? Entonces, no, Juan les dice generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y después comienza a decir, da tu comida al pobre, da tu vestido al que necesita, al desnudo. Y comienza a decir que el arrepentimiento verdadero provoca en la persona un deseo de cambiar, un cambio. Incluso la misma persona comienza. No estamos diciendo que la persona por esas cosas sea salvo. Está diciendo que hay un verdadero deseo, que hay un cambio, lo cual también es una obra de Dios. Entonces aquí vemos que cuando dice que Dios hace misericordia a personas de cualquier nación, está hablando, pero ¿a qué tipo de persona? De toda nación, pero que realmente busca a Dios con temor y arrepentimiento. ¿Sabe? Estas son las marcas de que Dios está obrando en la vida de alguien. El temor a Dios. El arrepentimiento, un cambio. Es cierto que el verdadero cambio lo provoca Dios, pero justamente es porque hay un arrepentimiento que Dios mismo ha estado obrando en las personas. ¿Sabe? A mí me impresiona lo que Dios nos está diciendo, que aquellas personas que verdaderamente tienen el deseo de buscar a Dios, lo van a demostrar. No van a poner su confianza en esas obras, pero lo van a demostrar por sus obras. Hay muchas personas en el día de hoy, o mejor dicho, lo voy a decir de otra manera, el testimonio de Cornelio, de alguien que verdaderamente quiere buscar a Dios y que va a ser conducido por Dios a conocer la verdad, es muy diferente a la clase de conversiones que vemos en muchas personas en el día de hoy. Cornelio todavía no se había encontrado con Cristo, todavía no había comprendido, pero estaba siendo conducido allá y allá iba a llegar. Pero ¿sabe qué? Había arrepentimiento en su vida. Siendo un gentil, no aceptó circuncidarse ni ser un prosélito, pero empezó a conformar su vida de acuerdo a la palabra. Comenzó a hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios estaba obrando en él un verdadero deseo de que en su vida haya un cambio. En muchas personas en el día de hoy no ocurre esto. Buscan a Dios, quieren que Dios les salve, pero ¿sabe qué? No hay ningún cambio en sus vidas. No hay un verdadero deseo de que su vida cambie. No se sienten mal por la injusticia que hay en su vida, por la perversión, por la inmoralidad. Solo quieren usar a Dios. ¿Sabe qué? ¿Se ha sentido usted usado alguna vez? Yo me he sentido usado muchas veces. Yo he pensado que he tenido amigos, pero han sido personas que realmente me buscaban porque me necesitaban. Necesitaban que yo predicara, necesitaban que yo diera un consejo, pero realmente ellos no disfrutaban estar conmigo. Yo pensaba que eran mis amigos. Entonces realmente dije, bien, gracias al Señor, esta persona me necesitaba y la puedo ayudar. Pero otra cosa es que seamos amigos, ¿no es cierto? Pero así somos con Dios, ¿no? Queremos que Él nos dé, que nos bendiga. Estamos en una crisis, sí, soy pecador, me ha ido todo mal. Ya buscamos a Dios. Las cosas comienzan a andar mejor. Chao. Si te he visto no me acuerdo. O como dice la canción, volaré. Desaparecen. No están adorando a Dios. No le aman.
solo quieren algo de Él. ¿Me comprende? Pero ese no es el caso de Cornelio. Cornelio estaba conformando su vida, no porque él confiara en sus buenas obras, es que realmente él quería que su vida cambiara. Él no quería seguir viviendo igual. Y entonces aquí vemos esta verdad principal. Dios está listo, escúchame, Dios está listo para recibir a todos aquellos que realmente quieren que su vida sea conformada con la justicia de Dios. Dios está listo para recibir. Él no hace excepción. Él no va a decir, no tú, porque tú eres de aquí, tú eres de la costa, tú eres de Guayaco, tú eres de aquí. No, Dios está listo para recibir y tendrá misericordia de todos aquellos que con arrepentimiento verdadero, con un verdadero deseo quieren que el Señor cambie sus vidas. ¿Para qué buscas al Señor? ¿Para qué estás buscando al Señor? ¿Para que Él te solucione el problema que tú tienes? Déjame decirte que Dios te lo puede solucionar. Pero si esa es tu única motivación, cuando tengas tu problema solucionado, vas a haber tenido lo que necesitas y te vas a ir, porque realmente tu corazón no quiere a Dios. Pero ¿sabe qué? Yo quiero que meditemos un poquito más. Si esta característica de temer a Dios y obrar con justicia era la característica de un hombre que estaba siendo conducido a Cristo, ¿cuánto más no debe ser la característica de los que ya estamos en Cristo? Si esta era la característica de un hombre que todavía le faltaba conocer la verdad, conocía la verdad en parte, pero le faltaba la revelación del Hijo de Dios, y vemos más adelante, y lo vamos a ver en los próximos domingos, que cuando él escucha el mensaje del Evangelio inmediatamente lo recibe, ¿cuánto más no debe ser la característica en nosotros? Pero antes de empezar eso, yo quiero, aprovechando esta oportunidad, contar un testimonio que yo tuve la experiencia de compartir el Evangelio con alguien semejante a Cornelio. Hace años atrás, estando aquí en Ambato, me llega una llamada de una familia de la iglesia Emaús de Quito, diciéndome que hay una persona que está enferma y si le puedo visitar. Y me dieron el número de la hija de este señor que estaba enfermo. Cuando yo voy a la casa, por acá por el centro vivía, me recibe una señora y ella me explica que es la hija de este señor que está enfermo. Pero lo que me sorprendió no fue el señor enfermo, fue que esta mujer jamás había pisado una iglesia cristiana. Nunca nadie le había predicado, pero ella estaba buscando a Dios. Había estado leyendo la Biblia. Y en ese momento, hermanos, yo le comienzo a hablar de Cristo y ¿sabe lo que pude ver en ella por su actitud? Como que ella estaba esperando hace tiempo que alguien le dijera esa verdad. Fue tan sorprendente cuando esta mujer dijo, esto es lo que yo estaba esperando escuchar, yo creo esta verdad, yo por todo este tiempo he estado buscando la palabra, esto es lo que yo necesitaba escuchar. Y lo más maravilloso fue que a los años después yo supe que ella, porque ella vivía en otra provincia, en la costa, y se estaba congregando en una iglesia. Lo mismo es con con Cornelio. Dios estaba obrando en su vida. Ahora, vuelvo a repetir, el temer a Dios y hacer lo justo es algo que también debe caracterizar a todos los que pertenecen a Dios. Esto es algo que Dios siempre exigió de su pueblo. En Deuteronomio 10, del 12 al 13, el Señor le dice a su pueblo que había redimido, ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios y que andes en todos sus caminos, que lo ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. También el sabio Salomón, al terminar el libro de Eclesiastés, si es que fue él el que lo escribió o no, él dice, termina el libro de Eclesiastés con estas palabras. La conclusión, cuando todo se ha dicho, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Con relación al temer a Dios y obrar con justicia, un famoso predicador puritano llamado Matthew Henry dijo lo siguiente, escuche, el temor de Dios y las obras de justicia son la sustancia de la verdadera religión, los efectos de la gracia especial. Aunque estos no son la causa de la aceptación del hombre, sin embargo la indican, y les falte lo que les falte en conocimiento o fe, les será dado en el momento debido por aquel que la empezó. Hermanos, el temor a Dios y una vida justa son las marcas de una verdadera obra de Dios en la vida de una persona.
¿Son esas las marcas que caracterizan nuestra vida? Quiero que nos pongamos de pie para terminar. Vamos a darle gracias a Dios, pero yo quiero que meditemos en estas palabras. A mí me ha tocado el Señor mi corazón con el testimonio de la obra de Dios en Cornelio. Un hombre que todavía acuérdese, Cornelio todavía no comprende que Cristo ya pagó por sus pecados. Cornelio no comprende que Dios vino al mundo ya, en la vida de un hombre. Cornelio todavía no ha escuchado que Cristo fue sacrificado por él en la cruz y que Jesucristo está vivo, pero él ya está buscando a Dios. Él ya quiere que su vida cambie. Así debe ser nuestra vida también. Hermanos, algo decepcionante y triste es que lo que caracteriza a los cristianos en el día de hoy no es el temor a Dios ni el obrar con justicia. He sabido de muchos cristianos cometemos pecados tan graves, sobornos, mentiras, engaños, negocios turbios, cosas ilegales. Estamos demostrando el tipo de Dios que tenemos. Cornelio entendió que Dios era un Dios justo, entendió que era un Dios santo, por eso él quería conformar su vida a ese Dios. Depende de la imagen que tú tengas de Dios, así será tu manera de vivir el cristianismo. Si a tu Dios no le importa que le adores, tú no le vas a adorar. El venir a la reunión va a ser una opción en tu vida, ¿eh? Algo que tú quieres o no quieres, si puedes o no puedes. Si tu Dios no es un Dios santo, no importa lo que hagas, no importa con quién estés, no importa el tipo de relación que tengas. Total, tu Dios no es santo. Pero si tu Dios es el Dios de la Biblia, es un Dios santo, es un Dios justo, pero también es un Dios misericordioso. Y requiere que le busquemos con arrepentimiento, con temor, y que vivamos una vida justa conforme a Él. Amén. Que el Señor bendiga su preciosa palabra. Oremos.